Bien, bueno, vamos a recibir a la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner. ¿Qué tal, Susana? Gracias por visitarnos. El gusto es mío, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, trabajando y bueno. ¿Se picó sobre fin de año? Se picó sobre fin de año. Siempre que se trabaja o se hace, naturalmente que surgen las distintas instancias y opiniones, como en todo. Claro. Para empezar, ¿tienen diálogo con el gremio? ¿Cómo no? Hay diálogo y eso es lo que a mí un poquito no lo termino de entender, ¿no? Porque hay un diálogo muy fluido y bueno, y en definitiva quiero decirlo que con un tema que no tiene mucho que ver con lo de la planta, pero que sí con el gremio. Cuando ingresamos al organismo, por ejemplo, no existía una carrera del funcionario administrativa, o sea, el que tenía un grado 8, por ejemplo, él estaba ejerciendo una categoría 12 por disposición del directorio, en forma discrecional. Ajá. Nosotros lo arreglamos y entonces presupuestamos en el lugar que estaban trabajando al 97%, y eso fue gracias al dialogado y al un ida y vuelta con OPP, obviamente, claro, que nosotros no podemos tener hacerlo solo. Ahí claro. está, Ministerio de Trabajo mediante. Entonces a veces no entiendo mucho, Fernando, el porqué de algunas actitudes, cuando francamente hay un diálogo donde siempre se está abierto a conversar con los mismos, ¿no? ¿Cuántos son el 95% más o menos? Y son unas 3.900. ¿Cuántos funcionarios tiene OCE? Y rondamos en los 4.000. Después están los tercerizados, claro, están las cooperativas y claro, demás. Pero digo, francamente lo que en años no se había logrado, yo como abogada no lo entendía. Cuando llegué al organismo y me plantearon que él, por ejemplo, tenía un grado 8, pero estaba ejerciendo en un 12, pero que mañana, por disposición del directorio, discrecionalmente lo bajamos al 8. O sea que vivía en incertidumbre, en donde claro, se estaba violentando fuertemente. Se presupuestaron en el lugar donde estaban. Ahí está. Bien. Y bueno, y otros, obviamente, y solo uno recurrió, obviamente que no se sintió que era el lugar que le correspondía, quiere decir que no estuvo mal, al contrario. Claro. Y bueno, y ahora vendrán los concursos de ascenso y también para ingreso. Digo, eso se hizo después de años que no se había hecho. Quiere decir que hay siempre una buena disponibilidad por parte del directorio de recibirlos, de escucharlos, y naturalmente la responsabilidad del directorio de llevar adelante las políticas que tenemos impuestas para la empresa, y el gremio a defender lo suyo. Y bueno, que 2x3 también interfieren temas que yo no sé si son tan del funcionario, pero bueno. Ya vamos a ir a hablar del proyecto Neptuno, que es, que es la vedette por estos días. Pero antes, desde el punto de vista administrativo, ¿cómo les ha afectado o cómo les ha llegado esta serie de recursos que se han interpuesto? Bueno, en definitiva no los comparto, y como abogada tampoco. ¿Pero tienen efecto suspensorio? Yo creo que no deberían de tenerlo, pero no me quiero expedir hasta que nuestra gerencia jurídico-notarial, que es muy responsable, lo haga, más si me lo pidió el propio gerente, porque claro, uno cuando le tocan lo que más o menos su tema, tiene como la predisposición de, me dijo, yo le voy a pedir por favor, doctora, que usted nos dé el tiempo, y lo voy a hacer y lo voy a respetar. Pero creo que no tiene asidero y ellos lo van a argumentar muy bien seguramente, y también entiendo que no debería de tener efecto suspensivo. Es mi opinión personal, ni siquiera del organismo, porque esto se interpuso el viernes pasado, ¿no? O sea que recién, mientras llega a la mesa de entrada y luego a la gerencia respectiva, hay un transcurso de tiempo. Y el estudio responsable, que tenemos excelentes técnicos. Bien. ¿Y cuánto tiempo llevará? ¿Es un mes? No sabe. O quizás menos, no los quiero apurar, bien. Pero el tiempo que se tomen será el suficiente. Y yo pienso que es una pena, porque estamos nosotros trabajando en un tema muy sensible. Yo siempre digo que los uruguayos somos privilegiados, y cuando algo lo tenemos desde hace años, nos parece que lo vamos a tener siempre aunque no se haga nada. Incluso a mí en un programa me preguntaban, pero dígame una cosa, ¿para qué van a construir y van a hacer este proyecto si no pasó todavía nada en Aguas Corrientes? Como que yo le diga, Fernando, no, tú no vayas al médico y no te revise, pues si en tantos años que tenés, nunca te pasó, no te va a pasar. Y no es así. Desde el 70 que se viene hablando, de los años 70, del peligro que corre la zona metropolitana, que es el 60% de la población. Es que yo creo que la discusión no está en la necesidad o no, el tema está en el cómo, me parece. Bueno, o en el costo. No, pero hay Digo, otro. ahí se empieza a discutir, pero quería hacer una. En realidad iba a ir por ahí, iba a ir al meollo de la cuestión, del conflicto, la molestia de los gremios y el Frente Amplio por el proyecto Neptuno en sí, es decir, esta planta potabilizadora que demandaría una inversión de unos $200 millones y que usted ha catalogado de imprescindible y fundamental.
Cuéntenos por qué es imprescindible y fundamental esta inversión, esta planta. Yo entiendo que nosotros a 1.750.000 personas debemos de darle la tranquilidad y la seguridad del abastecimiento del agua potable. Hoy lo tienen, es verdad, pero dependemos del Santa Lucía nada más y de una única planta potabilizadora de aguas corrientes que este año cumplió 151 años. Que lo hemos hecho algunas refacciones, que se ha mantenido, sí, pero no podemos pararla ni una hora para hacerle mantenimiento porque si no, esa cantidad de personas, que es el 60% de los uruguayos, quedarían varias horas sin agua. Si mañana la fuente de Santa Lucía, que ya sabemos que hasta... Ojalá que no, pero las fuentes cada vez se van complicando, por llamarlo de alguna manera, y no ser alarmista. Hay que buscar otra alternativa. Y una nueva fuente que incluso fue recomendada por la Universidad de la República, Río de la Plata, y algunos hablaron hasta del Océano Atlántico, que ahí ya hablaríamos de desalinizadoras mediante. Entonces, por una nueva fuente, y una nueva planta, que sería la de Arasatí, para potabilizar el agua. Y si pasa algo en aguas corrientes, por lo menos tenemos otra alternativa. Y con ambas nos aseguramos ese abastecimiento y la seguridad, vaya la redundancia, a 1.750.000 personas. Las otras opciones que manejaron, quizás tú me vas a preguntar por Casupá, seguramente, porque esa planta. Yo te voy a decir, Casupá tiene la misma fuente que es el Santa Lucía, es una reserva de agua, por decirlo, depende del Santa Lucía, o sea, seguimos con la misma fuente y depende también de aguas corrientes. Entonces nos pareció que son complementarias. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero que frente a un problema posible íbamos a estar más protegidos con una nueva fuente diferente y también con una nueva planta, porque tendríamos que tener mucha mala suerte que se complicaron. Bueno, Río de la Plata no se iba a complicar, a no ser por unos temas que me vas a preguntar seguramente esa línea que puedan venir, pero no estamos hablando de desintoxicar de Santa Lucía, que todos ya sabemos lo que hay algunos problemitas y no podemos seguir hacia adelante con una sola. O sea, era una urgencia porque se venía posponiendo esta inversión. Fíjate que desde el año 70 se está diciendo que es necesario. O sea, no es un invento de ahora. Y las distintas opciones se manejaron. Pero cuando nosotros vimos cómo están nuestras fuentes, como el Santa Lucía, dijimos no. Empecemos por otra, que digamos la fuente del Río de la Plata es una fuente infinita, en donde para que llegue a colapsar, por decirlo de alguna manera, bueno, sería casi imposible, ¿no? Y nos pareció de mayor seguridad. Que a posteriori se haga Casupá, no nos parece mal, porque si tenemos esta planta, después Casupá, y podemos superar el tema de las pérdidas de agua no contabilizada, yo creo que ahí los uruguayos podemos dormir tranquilamente y no como nos han dicho algunos del exterior, que deberíamos de prender una velita todos los días para no tener un problema. Porque yo digo una cosa, ¿ustedes se imaginan pasar más de una semana sin poderle dar agua a un 60% de los uruguayos? No es solamente el agua que es imprescindible, pero el sistema sanitario, quedamos sin saneamiento, porque se puede tirar la cisterna una vez, dos, ¿cuántas veces más? O sea, colapsaría no solamente la calidad de vida de la gente, la salud también. Entonces, no hay que esperar que el problema ocurra, tenemos que avanzar. Y bueno, había que tomar una decisión. Yo siempre digo, pueden haber mejores, pueden ser mejorables, obviamente. Lo que no podemos es estar en la inacción, porque si surge el problema que nos encuentre trabajando. Nadia. Susana, aquí lo que planteó el gremio para marcar números exactos era una inversión de 700 millones de hacerlo con privados absolutamente y 200 millones se podrían evaluar si lo hiciera específicamente OCE. Aquí garantizaron que el personal técnico y el personal de OCE podría llevar adelante esta obra. ¿Cuál es la posición del directorio para emplear inversiones privadas? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que OCE es un organismo pobre. Es un organismo con un perfil social donde nosotros tenemos que manejarnos con unos 420 millones de dólares, para que tengan una idea ustedes, y por ende no tenemos una independencia económica para un tipo de inversiones de esta magnitud, motivo por el cual dependemos del Ejecutivo, de OPP, por ejemplo. Ahora, a mí no me da lo que le da el gremio, a mí me da unos 520 millones, porque esto no es a 30, sino a 20 años, ¿verdad? Y en 20
20 años la planta es de propiedad nuestra, cosa que no es un gasallago que vos no sabés qué va a pasar. Acá lo vamos a pagar, sí, en la medida que se termine, y si no se termina ese riesgo no es nuestro. Eso en primer lugar, porque tú me decías de la diferencia. ¿Y por qué construirla? Bueno, que la construya y la mantenga el privado, pero la va a operar OCE y se va a asegurar el suministro y la responsabilidad de la contratación con el usuario es de OCE. Entonces, es lo que se ha hecho. Es un costo que es un cambio necesario. Exacto. Unos 120 millones de dólares es lo que estima OCE. Sí, pero definitivamente, como vuelvo a decir, nosotros necesitamos inyección y debemos de seguir algunas directivas de OPP. No somos independientes, incluso, como bien lo dije al comienzo, hasta para presupuestar a nuestra gente en el lugar que correspondía. No somos servicios descentralizados, pero sobre todo en la parte económica. Porque, ¿qué pasa? Nuestras tarifas son las más bajas y tienen que ser las más bajas porque no podemos dejar de abastecer y dar agua potable a todo el mundo. Pero eso tiene la contracara de que evidentemente somos mucho más dependientes que otros organismos, otros entes autónomos que tienen otra capacidad económica. Doctora, ¿hay que acceder a algún préstamo internacional para encarar esto? Bueno, el privado lo va a hacer, obviamente, ¿no? Y nosotros le vamos a hacer el pago por disponibilidad. Quiere decir que hasta que no esté pronta la planta, no se paga nada. Y el día que no podamos disponer porque haya un inconveniente, tampoco. Es pago por disponibilidad. Y bueno, ahí sí vamos a tener que recibir incluso para ello una inyección del Ejecutivo. Eso yo no tengo ninguna duda. Porque hay quien dice que el privado pone tanto dinero y OCE tiene que poner tanto para las obras. No, no es así. No es así. Ajá. En la obra es el privado. Bien. Nosotros empezamos a pagar. Entrega llave en mano, como dice el edificio. Exactamente. Y si no hay entrega, no hay nada. El Estado no pone, o sea, OCE no pone nada. Ajá. Que no deja de ser una garantía para los uruguayos. ¿Cuánto tiempo llevará la construcción a pro? Y nosotros pensamos 2 años, Ajá. aproximadamente 2 años. Bien. Y bueno, yo como le digo, pueden haber diferentes opciones, pero bueno, hay un momento que hay que accionar. No podemos esperar indistintamente. Si desde el 70 ya vienen diagnosticando, no podemos matar al enfermo con el diagnóstico sin dar alguna medicina. Ahora, en el caso de Arasatí también se planteó acá por parte del gremio que podía llegar a haber algún problema con la salinidad por las corrientes que obviamente ingresan. El Paraná y el Exacto. Uruguay. Sí, y es verdad, se ha estudiado el tema. Y es por eso que una vez finalizada la planta, y eso va a estar en el pliego, que aún no lo tenemos, el pliego para la licitación internacional competitiva, ahí dirá un polder, que es la reserva de agua bruta, para que pueda cubrir esos días en donde la salinidad no nos permita tomar agua bruta directamente de Río de la Plata, se tomaría de esa reserva. Tamaño y condiciones va a estar en el pliego que no está aprobado, lo cual yo no quiero adelantar porque están nuestros técnicos estudiando la dimensión que tenga que tener. Pero bueno, tampoco sabemos la asiduidad, porque esto es muy aleatorio, ¿no? Pero una buena reserva, un polder, solucionaría el problema y eso va a estar en el pliego que vamos a presentarles a las empresas para... Susana, el viernes pasado estuvo Ramón Parra, que es vicepresidente de FOSE, y dijo, leo textual porque es lo que dijo acá en nuestro programa. Nos sorprende la actitud del directorio de OCE de aprobar las resoluciones de directorio. Lo hizo a puertas cerradas y la verdad nos hizo retrotraer a épocas oscuras. Bueno, a ver, ¿a qué le llama él las puertas cerradas? ¿No? A mí me gustaría saber. Porque yo no voy a entrar en lo que sucedieron en gobiernos anteriores, donde les ponían hasta silla en los ascensores para que no subieran al directorio. A ver, yo no sé lo que le llama puerta cerrada. Ahora, si nosotros tenemos que sesionar con todo el gremio, no me lo expliquen, porque el directorio es el directorio. El directorio no se mete en la asamblea de la FOSE. Yo creo que cada uno en su ámbito es lo que tiene que hacer. Ahora, también hay algo que quiero adelantarle, y esto el ministro de Ambiente lo maneja muy bien. Se llevaron a cabo las famosas reuniones por la cuenca del Río de la Plata y Frente Marítimo. Allí estuvieron representados la Intendencia de San José, la Intendencia de Rocha y la de Florida. No fue la de Montevideo, la Universidad de la República, naturalmente que los organismos dependientes del Ministerio de Ambiente, y estuvo la FOSE. Esto desde yo diría de febrero del 21, se levanta la confidencialidad y está al orden del día la información. A ver,
Digo, creo que, ahora, claro, si el directorio tiene que trabajar, como le vuelvo a decir, yo no puedo tener un representante de los trabajadores que me diga lo que tengo y lo que no tengo que hacer, como nosotros tampoco deberíamos de mandatar al sindicato, ¿no? Cada Doctora, uno en su rol. Más allá de esta historia del proyecto Neptuno, ¿cómo está el tema del abastecimiento genérico del agua? Así las líneas de bombeo, los tanques del Cerrito, Bueno. algunas cañerías que son de la época de la colonia. Y Fernando, nosotros tenemos un privilegio, que desde hace 151 años tenemos agua, ¿no? Aguas Corrientes cumplió 151 años, no es poca cosa. Cuando estábamos en la Guerra de las Lanzas, ¿no? Nos estábamos peleando en las cuchillas, resulta que había prohombres, por decirlo de alguna manera, que estaban pensando en el abastecimiento de Montevideo. Eso nos hace muy distinto a toda la región y a muchos países, pero tiene una consecuencia, las cañerías muchas son muy antiguas. Claro. Y nosotros, vuelvo a decir, tenemos acotado nuestro presupuesto, lamentablemente, y vamos reponiéndolas, pero no al ritmo que es necesario. De ahí que también estudiamos una IP, una iniciativa privada, para los estudios de factibilidad. Esto no quiere decir que después los aprobemos, los estudios de factibilidad, para que nos ayuden justamente a ese cambio porque a lo largo y a lo ancho, muchas tienen más de 100 años. Sí, claro. Entonces, naturalmente... Y solo nos enteramos cuando falta agua en una zona. Y somos famosos por eso. Exacto. Siempre, a veces lo discuto en directorio, que la OCE hace muchas cosas buenas en silencio, pero cuando se ve es cuando se rompe un caño, o ahí hay un corte, o tenemos un problema de electricidad y la bomba no funciona. Pero lo mismo pasa con UTE cuando hay un apagón. Exactamente. No hay alternativa. O en ANCAP cuando sube la nafta. Exactamente, pasa cuando viene el problema. Pero digo, claro, el hecho de haber tenido desde muy temprana edad agua, que muchos países no lo tuvieron, nos trae como consecuencia que nuestras cañerías son muy antiguas. Y bueno, estamos trabajando en ese tema. Si nosotros llevamos a cabo Arasatí, a posteriori Casupá, como esa reserva, esa presa de agua, y logramos un 20% de cambio de nuestras tuberías, tarea cumplida. Yo me sentaría feliz, ¿no? ¿Qué pasa con la calidad del agua? Para mí es muy buena. Nuestros técnicos son buenos, tenemos los laboratorios, las tomas permanentes se estudian cada tantas horas, extraen muestras de agua. ¿Usted toma agua de la canilla? Sí. ¿En su casa? Sí, por supuesto. ¿Abre el grifo? Sí. Ahora, ojo, hay un tema. Si usted tiene un tanque de agua y no le hace la limpieza correspondiente, no le puedo culpar a OCE. Hemos tenido denuncias. Tiene caños muy viejos. Exactamente. Hemos tenido denuncias, por ejemplo, en escuelas. Nos ha pasado de que el agua que está contaminada, y va la gente y los técnicos de OCE. Y es el tanque. Y el tanque, nunca, desde que lo colocaron. En los edificios pasa mucho eso. Exactamente. Va a pasar porque pasó el otro día. Yo no tengo tanque y en el corredor Garzón yo no me animo a tomarla. Yo tengo que hervirla o tengo que comprar bidón. No puedo tomar agua de la canilla. Bueno, tal vez las cañerías por allí, no sé, pero yo le puedo asegurar que los procesos de potabilización del agua, que es una de las cosas que yo le he pedido a la Gerencia de Relaciones Públicas, que nosotros somos monopólicos, no es que nos hagamos propaganda, pero deberíamos de informar un poquito más. Y eso creo que está fallando, porque nosotros tenemos determinados procesos de potabilización que los ingenieros nos lo repiten continuamente, que le puedo garantizar que cuando salen, evidentemente, de nuestra planta, salen en óptimas condiciones. Luego, como bien dice Fernando, tenemos el problema de las cañerías y también, ¿por qué no?, el problema de los tanques, que muchas veces no están con la higiene suficiente para... Sobre todo en casas grandes o en edificios. En edificios fundamentalmente. ¿Cuantifica OCE el agua que se pierde en la ciudad? Y nosotros en todo el país calculamos un 50%, de ahí la preocupación que tenemos. Mucho. Es mucho. Pero yo quiero preguntarle en 151 años, porque evidentemente desde... ni bien se colocaron determinados caños y pasó determinado tiempo, ya deberíamos de haber empezado con la reposición. Y también tenemos otro tema, más allá de que los caños tengan la edad o no. A ver, estoy hablando de atrevida, porque lo que me enseñaron los ingenieros de OCE. Las altas y las bajas temperaturas también traen como consecuencia la ruptura de los caños. Entonces, y también cuando tenemos un corte por UTE, por ejemplo, para restablecer el servicio, que a veces la gente dice sale marrón el agua, bueno, también tiene mucho que ver con ese bombeo y el agua estancada, porque una de las calidades del agua es que el agua tiene que estar en continuo movimiento. Así que eso también es un tema a tomar en cuenta.
Susana, y en el interior del país, aquí plantearon también que había algunas usinas del interior en el cual los operarios estaban trabajando prácticamente 12 horas de continuo. ¿Esto es así? ¿Hay alguna situación particular que se dé en el interior? Yo quiero decir algo que a mí me sorprende, que lo diga incluso el gremio, porque cuando ingresamos al organismo se habían perdido puestos fundamentales de trabajo que no se habían llenado esos cupos. Cuando entramos nosotros, un operario que está en la planta, un jefe de planta, que para mí son fundamentales, lamentablemente se habían perdido. Definitivamente porque así como se habían jubilado, no se volvieron a llenar esos espacios. Y nos encontramos, cosa que ellos nos critican, con una cantidad de tercerizados que a veces no hay más remedio para que no pase lo que tú estás diciendo en el interior. Porque realmente, con el tema personal, encontré un organismo que desde el punto de vista como abogada yo no lo entendía. Yo decía, acá se me está escapando una carta, yo no lo entiendo, y me lo explicaban varias veces. Y digo, ¿y cómo esta gente nunca hizo nada? Porque realmente no puedo creer de que como el gremio en tantos años no hubiera llegado a un acuerdo para poder estar cada cual presupuestado y trabajando con su tranquilidad en la categoría que le correspondía, y que tampoco lugares de esa vital importancia, como decís tú, no fueran llenados inmediatamente. Eso nos sorprendió muchísimo. ¿Qué pasa hoy? ¿Ya se llenaron o están en eso? Primero tuvimos que ordenar la casa, porque, como digo yo, era caótico. Y la violación a los derechos del trabajador eran enormes. Nadie habla de eso. Nadie habla del esfuerzo que tuvimos. De las negociaciones con el Ministerio de Trabajo y OPP nos llevó más de un año. Porque, claro... ¿Y eso no es tarea del gremio, defender los derechos de los trabajadores? Y yo no sé qué hizo hasta ahora. Ajá. Yo sé lo que hizo desde que ingresamos nosotros. Por eso es que yo me pregunto, porque vienen todas las críticas ahora, pero nosotros venimos de una situación que no la elegimos. Naturalmente, a mí me hubiera gustado tener las cañerías todas nuevas. ¿Hay déficit de personal, doctora, todavía? Yo pienso que sí, que hay, hay déficits, y sobre todo me preocupa esas áreas, las que tienen que ver con las plantas, claro, las que tienen que ver con la operación. Esas son las que yo entiendo que tenemos inmediatamente el personal técnico. Se nos han ido muchos ingenieros, y bueno, como ¿Se han ido? Y sí, se han jubilado mucho. Bien. ¿Y qué pasa? Nuestros sueldos no son los más atractivos. ¿Se van a la actividad privada? Y se van a la actividad, y también a UTE. También hay gente que se nos va porque... Así que el título puede ser UTE le roba gente a la OCE. Y bueno, eso no quiero decirlo porque quiero mucho, me llevo muy bien con la UTE. No sé, tenemos un convenio sobre todo... No pongas eso, ¿eh? No, eso no lo pongan, por favor, porque tenemos un excelente relacionamiento. Estamos en un convenio, nos están dando una mano, porque también encontramos en forma desastrosa todo lo que tiene que ver con informática, prácticamente en un CTI. O sea, el organismo estaba en un CTI cuando entramos, un diagnóstico muy doloroso, pero bueno. ¿Le debe plata a la OCE a la UTE? Bueno, tratamos de ponernos al día. Pero le debe. Y bueno. Poné. Sí, en general somos los digamos, los clientes más fuertes que tiene. Sí, claro. Nosotros no podríamos trabajar, obviamente, sin... Y además los generadores nos salen carísimos. Sí, claro. El gran problema de OCE, y está bien que sea así, que es un organismo social, la gente no lo entiende, pero que demanda mucho trabajo. No solamente para mantener lo que tenemos, sino para ir avanzando hacia el futuro. La gente cada vez tiene mejor y exige mejor calidad de vida. Sí. Y está bueno que lo haga, pero para eso necesitamos invertir. Está bien, bueno, yo me acuerdo cuando en verano faltaba el agua en los balnearios, decían, no rieguen, de la Costa de Oro, ¿sí? Sí, pero cuando yo ingresé el primer año, teníamos agua para 20 días, nada más. Cuando Montero, el presidente, lo habían nombrado antes, yo a los 3-4 meses ingresé en junio, y me acuerdo que me dijo, no sé qué va a pasar. Al otro día llovió y dije, yo les traje el agua. ¿Qué hay en esa carpeta? No, tengo cosas que podíamos... No, y algunos informes de la universidad que avalan es un poco por sí. ¿El color de las carpetas es casual también? No es casualidad, a mí me encanta, pero vio que yo también puedo usar otro color. Es verdad. Saludos a Ricardo. Bambino tiene todos sus discos. Ah, bueno, muchas gracias. Yo le voy a decir algo. ¿Sabe, mi hermana? Pero costó caer el satélite. Por acá costó, pero... Sí, a mí me demoró en caer la ficha. No, yo lo agarré porque sabe que cuando estuvo en Buenos Aires, en una de las tantas veces que estuvo en Buenos Aires, mi hermana, que falleció, era senadora, y a él le preguntaron si había un parentesco, y él dijo que estaba casi seguro, y dio toda una explicación. ¿Ah, que sí? Que yo no la tengo, pero que él sí en parece momentos tener. apareces en
en el, ¿cómo es? Ahora ellos tienen un programa. En el reality. Los Montaner. Claro, en el reality. Ahí está. Y Ahora, si estuviera Nute sería ideal porque iluminada eterna. eterna, sí, ahí está, tranquila. pero no. Pero bueno. Vamos a... Era una nota seria. Era. Bueno, pero está bueno Está bien, distenderse. sí, porque... está bien, está bien. Casi viernes, nosotros ya estamos acá casi. ¿Le gusta el viernes. fútbol? Mire, sí, lo entiendo poco. Lo que sí quiero es que gane Uruguay. Exacto. Después de ahí, Perfecto. no. Y que la victoria no se nos escurra como el agua entre Bueno, seguimos con la pavada. Gracias, doctora. No, por favor, a Gracias por ustedes. haber venido. Y bueno, a las órdenes cuando sea para informar. Muy Ha bien. sido un placer.